Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al tercer episodio de Podscal Escénico. El día de hoy tenemos como invitado a... Gerardo Valdés. Un gusto tenerlo, maestro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por recibirnos. El gusto es mío, siempre. ¿Podría contarnos un poco de quién es, a qué se dedica? Ay, empiezan las preguntas muy fuertes, existenciales parece, pero bueno, ahí va. Gerardo Valdés, originario de Galeana, Nuevo León, pueblito hermoso, yo creo que ahí es el paraíso, y cometen el error de salirse de ahí, pero bueno, aquí estoy en Monterrey. Y del 71 llegué a la ciudad de Monterrey a estudiar la preparatoria, y como el 75, 76 descubrí el teatro. Hice recorrido por varias facultades, no me gustaba, me salía de una, entraba a otra. Pero el teatro sí fue uno de los que me atrapó. Antes de que existiera la Macroplaza, había un teatrito de la universidad en la calle Zaragoza y 5 de Mayo, atrás de la iglesia que está ahí, el Teatro de la República. Y ahí fue donde inicié prácticamente mi incursión en el teatro. Posteriormente me entré a la Escuela de Teatro de Filosofía y Letras, y al salir de la Escuela de Teatro de Filosofía y Letras realicé un grupo con mis compañeros, formamos un primer grupo de teatro que hicimos. En aquel tiempo no había tantos espacios, no había Teatro de la Ciudad, no había Auditorio San Pedro, no había Luis Elizondo. Entonces nos dimos a la tarea de, en la calle Washington y Galeana, hacer un centro de actividades artísticas y culturales, una casa que rentamos, y ahí formamos pequeña sala, la sala Reilete, en el 82. Y entonces desde el 82 hasta la fecha me he dedicado a la docencia, a la dirección escénica y a la iluminación. Y a la promoción cultural, de promover actividades, festivales, muestras, en fin, muchas cosas. Y entonces fui maestro del Cedar Alfonso Reyes. En ese teatro alguien fue y pegó un anuncio que necesitaban maestros, y yo me arriesgué y fui. Bueno, me seleccionaron por oposición, a mí y a otro gran amigo que se llama Jorge Vargas. Y posteriormente ahí estuve 30 años trabajando, y llegué a ser director un periodo de 12 años, ¿no? Que el periodo son 3, pero bueno, yo hice 6 y otros 6, 12 años. Y fui maestro de la escuela de teatro, y en el 2013 creo que fui a cubrir al maestro Hernando Garza Arafay, y ahí me quedé. Pero ya, afortunadamente, ya estoy de salida en estos meses. Pero entonces, ese es ¿quién soy? Pues soy un persona apasionado de la lectura, por un lado, y más específicamente de la dramaturgia, de textos teóricos del teatro. eh, y me empecé a investigar sobre la iluminación. Bueno, y me puedo decir que me considero diseñador de iluminación, director de teatro, actor, casi actué muy poco, pero si me pregunta esa pregunta tan fuerte que me hizo, pues le puedo decir que quién soy, pues le puedo decir que soy un hombre feliz. Que es lo más importante. Ya como lo menciona, pues ha estado trabajando en diversas áreas, docencia, dirección, iluminación. ¿Cuál considera usted de estas su fuerte, en la que mejor se ha desarrollado? Ay, a veces son indisolubles, pero las puedo separar con bisturí las tres. Yo creo que primero, yo cuando era estudiante de teatro, que era mal, no que era mal actor, sino que batallaba para concentrarme. Y sí llegué a actuar, afortunadamente, con el maestro Sergio García, que por cierto en estos días de marzo, es su cátedra que le eh, inaugura la Universidad de Nuevo León al maestro Sergio García. Actué en varias obras, pero él mismo me impulsó a la dirección, y un tiempo fui, pues, muy apasionado de la dirección desde el 1981 hasta el 2013. Y después me vino una pausa, y en esa pausa, como en los 90s, descubrí la iluminación. Y por un lado también la docencia, me ha gustado practicarla, pero si me dan por decidir entre docente, director de escena e iluminador, la que más me apasiona y más me desgasta y más me neurotiza y más sufro y más padezco, y padecer como desprendimiento de la pasión, pues sería la dirección escénica. Y precisamente tiene en puerta un proyecto como director, ¿verdad? Con la Facultad de Artes Escénicas.
Sí, ya lo voy a confesar, creo que nadie lo sabe. Yo me retiro, ya, quiero hacer, tengo otros planes por ahí. Eh, y antes de irme, platicando con la directora, dice, bueno, dirige una obra, que te vayas con una obra. Y sí, entonces encontré por ahí un texto que me encantó a la primera lectura, que eso debe ser cuando leemos una obra que si nos seduce, inmediatamente, como en tiempos pasados, a la semana, a los 15 días ya está uno trabajando en ella. Entonces, y se hizo un casting y sí, ya estoy trabajando. Entonces, es una obra, creo que espero y confío y tengo la esperanza que sea un texto llevado a la escena, que sea muy, muy entrañable. Se llama El Camerino de Ofelia. Y me atreví, sin tener la agenda en la mano, yo dije que para mayo, mediados de mayo, y cuando me di cuenta eran 2 meses y una semana, entonces dije, y sigo pensando que sí se puede hacer, que puede estar para esa fecha. Estoy segura que sí, maestro. Muchas ganas de verlo, como director. Ya hemos tenido oportunidad de verlo, en algunos proyectos en iluminación, como ahorita Ensayo de Débiles, que también está, en la facultad. Ujú. Pero bueno, este proyecto en particular empieza ya con esta nueva normalidad, si se le puede llamar así, o empieza desde antes, en pandemia. No, no, relativamente fue a principios de febrero, mediados de febrero. Este, y había una propuesta, teníamos ahí problemas de derechos de autor, y entonces me dediqué una semana a buscar un texto, y sí fue prácticamente a primeras semanas de febrero cuando ya me senté con la directora y dije, bueno, esto va a ser, y con Mayra ya que es la productora, y nos sentamos con la directora y dice, pues adelante. Entonces, inmediatamente se lanzó una convocatoria. Fueron para exalumnos, es con la compañía de teatro de la Facultad de Artes Escénicas. Entonces se lanzó una convocatoria que esta compañía es para exalumnos, maestros, administrativos, bueno, personal de la FAE que no sean alumnos. Ujú. Y la obra son 3 personajes, entonces me dio mucha grata sorpresa de ir a la audición, como 21, 22 personas, bueno, todas mujeres. A mí me gusta mucho trabajar en el teatro con mujeres, porque siempre digo que el teatro es femenino. Quizás el cine, quizás otra actividad sea más masculina, pero el teatro siento que en mi trayectoria que me comentaba me preguntaba la anterior, que quién soy. Formé un grupo en el 82 hasta el 2013. Fueron cerca de 35, 38 años, ¿no? El grupo que yo formé, que se llama Teatro Reilete. Y la mayoría de los montajes eran con mujeres. Considero que son muy, muy, muy aprensivas, muy creativas, muy plantadas en escena. No sé, tienen algo que le falta a los actores. Pero en fin, entonces esta obra que está ya en puerta son con 3 mujeres y te queda el doble sabor, el sabor amargo de no poder seleccionar a más. Entonces tienes que seleccionar a 3 actrices. Yo en este caso seleccioné a 4 y les propuse alternar funciones y con mucho gusto aceptaron. Pero te queda el sabor amargo de que a la audición si fueron 20, 22 actrices, y ves las audiciones y hay como 14, 15 excelentes actrices, y después ves un campo tan difícil en esta ciudad que parece que está hecha para que no se haga nada. Y digo, qué difícil el trabajo de actor o de actriz en esta ciudad, ¿no? O sea, ese potencial, talento que se tiene en el teatro, en las artes escénicas, y que no tenga medios para difundirse. Entonces te queda así como una pequeña huella, una pequeña cicatriz en tu corazón, en tu corazoncito, ¿no? Que es una lástima que no haya tanto, un campo laboral también, ¿no? Ujú. Pero en fin, yo creo, confío y espero que esta obra sí llegue a su buen término, y sí van a ser 3 meses de trabajo, 2 meses y medio de trabajo intenso. Entonces, la fortuna también es que seleccioné, o están en la puesta en escena 3 magníficas actrices, 4, y con el apoyo en producción de Maya, yo confío en que salgamos airosos para mediados de mayo. Perfecto. Pues sí, como menciona, yo tampoco lo sabía, ¿verdad? Pero a pesar de que sea pues su último proyecto con la facultad, se viene entonces más trabajo ya por fuera, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, afortunadamente, que no contesté a tu pregunta completamente, pero sí que ya en este, que es como un proyecto de la presencialidad, que es una, yo creo que el teatro es una de las pocas actividades que se requiere la presencialidad. Sin la presencia, con la pantalla de por medio, pues es bien difícil, ¿no? Porque existen otros atractivos mucho más interesantes, ¿no? Los videos bien realizados en función de su lenguaje, o el cine mismo, o tantos plataformas que hay que van a plantear infinidad de trabajos muy bien realizados pensando en la cámara, en lo audiovisual, y el teatro difícilmente podemos estructurarlo de esa forma. Se requiere la mirada del espectador, la complicidad del espectador, todo ese ritual, ¿no? Del espectador que se puede arreglar porque va al teatro. Esperemos que se siga conservando. Y después del teatro conversar sobre lo que se vio. Y al fin de cuentas uno va al teatro a conmoverse, a encontrarse con uno mismo, a cuestionarse esos personajes, como dicen los personajes de Sobredébiles, ¿no? Estos bestias de carga que somos para reflejar la condición humana, ¿no? Entonces sí, es difícil y a la vez también muy gratificante, ¿no? Estar en este medio, ¿no? En esta actividad tan generosa y tan efímera y tan azarosa, ¿no? Que es el teatro en esta ciudad, o en este país también. Claro. Sí, como personas, de teatro, estudiantes de teatro, sabemos que es una profesión con la que, pues como dicen, nos casamos, ¿verdad? Porque necesita de mucho tiempo, mucha disciplina y como bien viene mencionando, pues no siempre encontramos las oportunidades que uno esperaría, pero lo bueno es que las hemos estado creando, esperemos seguir haciéndolo. Pero entonces, por lo que me comenta, durante la pandemia tuvo algunos proyectos, además de Ensayo de Débiles, o se fue directo a la docencia. No, 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 afortunadamente durante la pandemia yo tuve bastante trabajo, afortunadamente, como iluminador. Incluso lo que me motivó a volver a dirigir, el año pasado hice con el taller de teatro experimental de la universidad, es la compañía que está presentando ahorita Ensayos sobre Débiles. Realicé una iluminación para uno de los proyectos. Bueno, iluminé tres proyectos con este equipo. Y aparte me dirigí uno que por vía virtual, que fue Aurora en el cielo, que por ahí debe estar todavía en YouTube. Que le acompañé con Antonio Cravioto, exalumnos de la FAE. En fin, yo creo que fue un proyecto así, bueno, muy grato para mí porque lo hicimos en muy corto tiempo. Y tuve la fortuna de iluminar en Saltillo. Yo voy mucho a Saltillo. Yo vivo aquí en Monterrey, pero también tengo una casita así muy chiquita y bonita, como dice la canción, entre Saltillo y Monterrey. Entonces, para mí es más fácil irme a Saltillo. Y entonces Saltillo iluminé el narco negocia con Dios, una temporada en el Teatro de la Ciudad y luego en la Casa La Besana. Fuimos al festival, Coahuila fue el invitado especial en el Festival Cervantino, pues con una obra fuimos al Festival Cervantino en octubre del año pasado. Por ahí anoté un montón de montajes que hice, como ocho montajes de iluminación. Entonces yo creo que estuve muy activo. Entonces, y activo en cuanto a profesar lo que uno hace, el oficio, pero también activo en mi casa y en mi mente que no descansa. Entonces, este es un problema serio que tengo de salud, que no descansa. No tengo mi mente en blanco, entonces como que necesito ejercicios para estar, para reponer energía, sí, pero entonces leo una cosa, me paso a otra, o en fin. Pero sí, yo creo que en pandemia, aparte de las clases en Zoom, pues sí, la actividad siguió con cuidados y todo esto, pero sí, afortunadamente. Pero es lo que te decía, es muy diferente ver una obra de teatro que yo vi varias, a tener la presencia aunque sea un poco público, con distancia y todo esto que se dio. Hay esta necesidad de sentarnos frente al otro, ¿no? El espectador frente al espectador. Y es como desde el tiempo antiguo, ¿no? Que el teatrón, que quiere decir lugar donde se mira. Y pues, ¿qué mira? Pues se mira la escena, o se mira la vida, se mira lo que está ahí planteándose, ¿no? Entonces sí, yo creo que la necesidad que debemos cuidar es todo esto de pandemia, atenderla, salir lo más pronto que podamos, ser buenos ciudadanos en cuanto a las políticas que se hagan de salud para salir de esto y volvernos a reencontrar, que ya se empezó afortunadamente la gente empieza a ir nuevamente a los teatros y eso pues no deja de ser maravilloso. Claro.
Sí, a veces no lo pensábamos, pero la virtualidad como que nos ayudó un poco en eso, de que se conociera un poco más y que vieran como la importancia de la presencialidad, de sentir la energía, de los actores, del equipo en general cuando se está ahí presente, porque nunca ha sido lo mismo ver, por ejemplo, la grabación de una obra que se presentó presencial, verla en pantalla, no, se siente la añoranza de decir, ¿cómo hubiera sido si yo hubiera estado ahí? ¿Cómo me habría sentido? ¿Cómo me habría percibido esto, verdad? Pero bueno, entrando entonces un poquito más en cuanto a la iluminación, porque siempre que pensamos en teatro se habla de los actores, se habla del director, pero siento que no se habla lo suficiente de los iluminadores, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarle, ¿cuál considera usted que es la importancia de este elemento, verdad? ¿Y cuáles son los retos que puede presentar, sobre todo aquí en Monterrey? Ay, ay, qué difícil preguntas estás haciendo. No, yo creo que, ay, es que me quedé todavía con qué comentar, que digo que me desvío a veces de los tiempos y me quedé con ideas así de salir de la pandemia para regresar a la normalidad. Y decimos, ¿qué normalidad? Incluso más cambiados. Se supone, uno desearía, y lo decimos, que si no aprendimos nada durante la pandemia, pues estamos como que retrocediendo. Y parece que es verdad. Yo de repente veo más violencia, más feminicidios, más cosas definitivamente que no aportan nada a lo humano. Y entonces pienso que la sociedad es la que está, que no avanzó mucho, sino que dio pasos para atrás, ¿no? Este, y eso es lamentable. Pero el teatro, yo creo que puedo decir que si la sociedad está, está enferma en cierto sentido, el teatro puede conservar todavía la salud, que es el termómetro de hablarnos de una sociedad, si está bien, bien o mal, ¿no? De salud del teatro, como ese reflejo que se habla de nuestra realidad. Y en todos los elementos que integran una puesta en escena, y más ahorita en esos tiempos contemporáneos o postmodernos, ¿no? Donde ya la figura del director se diluye en cierto sentido como era antes. Antes se hacía teatro de director, o se hacía teatro de autor, o se hacía teatro de actor, ¿no? Entonces uno va al teatro a ver un actor porque es famoso, porque saben que está allí, o porque vamos a ver la obra porque es de tal actor, o vamos a la obra al teatro porque la dirige fulano de tal. Y en esos tiempos ha modificado, en los últimos 20, 30 años, 25, 30 años se ha modificado con todas miradas que se hacen a la escena contemporánea, donde hay un equilibrio, donde se diluye tanto el actor como el director, como el escenógrafo, y se les da mayor importancia al trabajo en esta polisemia, al trabajo equitativo. Para mí yo siempre considero que lo que importa en el teatro, que el teatro es un hecho vivo, entonces no importa, yo que pues, si volteo y tengo un montón de libros, pero no deja de ser la mayoría obras de teatro, textos, que es literatura muerta que ahí está descansando en un estante. Y el teatro sería un hecho vivo que sucede en un momento dado, en el aquí y el ahora, y se consume a sí mismo y desaparece. Pero esa polisemia de todos los elementos que la construyen, para mí siempre sería el hecho vivo y el fundamental sería el actor, afortunadamente todavía. Y esto lo comento porque de repente yo veía por ahí las tres hermanas de Chekhov en Japón, donde una de las actrices es un robot. Y parece que son tres actrices, o sea, no sabes cuál es cuál. O sea, yo quiero pensar que entre no sé cuánto tiempo, quizás asistamos al teatro a ver robots en escena, que ojalá no se dé. Bueno, pero si se va también a ver qué pasa también. Entonces yo considero que el actor es fundamental en esa polisemia, el actor, y el segundo elemento para mí sería la iluminación. ¿Sí? La iluminación, porque la iluminación es así tan sencillo, sin iluminación no se puede ver, no se puede ver la escena, así, o como en la vida cotidiana. Pero entonces la luz escénica, pues tiene, igual que un texto dramático, tiene un ritmo, tiene acota, divide, separa, crea una atmósfera. Y los retos son aquí que de repente hay teatros que no tienen equipos suficientes o que no pensamos. Yo ayer hice un escrito sobre ensayo sobre Debris en Facebook
y al final todavía tengo que poner cosas de iluminación. Le digo, a veces es bueno pensar, iluminar las ideas que surge, porque al fin de cuentas uno como diseñador ilumina las ideas. Pero cuando son tan complejas como en Serio sobre débiles, digo, con iluminar a los actores y el espacio que se vean, también está bien. Pero sí, entonces yo creo que es la... Si hay un elemento a través de la historia del teatro, la iluminación es yo creo que la que ha dado grandes avances a través de la historia. ¿Sí? Desde la fogata que se hace en tiempos prehistóricos, alrededor de la fogata se contaban las historias, que serían ahora los grandes reflectores que están en los teatros, ¿no? Me gusta esa metáfora. Que es lo mismo que esas sombras que genera el estar en escena con grandes reflectores y en ese tránsito, en los últimos, ¿qué será? 100 años, 150 años. La iluminación ha tenido desde el descubrimiento de la bombilla eléctrica, el teatro inmediatamente como pirata, como buen pirata de las artes, se roba todo lo que encuentra a su paso y lo adapta inmediatamente a la escena. La iluminación fue uno de los elementos que vino a modificar también el teatro. Y el teatro entonces va a la noche, ¿no? Antes se hacía, pues como el teatro isabelino, el teatro griego, en las tardes, con la luz del sol. Y luego, en la actualidad, llega a haber tanta modificación, inventos, creaciones de luminarias, de equipos. Ahora están de moda de los famosos LED, ¿no? La luz LED, pero en el teatro hay muchos categorías y precios. Podemos ir a ver a un teatro aquí en Monterrey, puede tener luz LED de la más barata y no dimea bien o se empiezan a fundir las líneas de LED. En cambio hay equipo que cada lámpara cuesta 35, 40 mil pesos, ¿no? Como el aula 8 de la facultad que tiene este tipo de lámparas. Entonces, tan paradójica es la necesidad por ahí en la historia de la iluminación. Dice en Londres, en un teatro de Londres en 1900, dice, esta obra está iluminada 100% con iluminación eléctrica. Y 110 años después, en Broadway, dice un cartel abajo esta obra no es iluminada con luz robótica. ¿No? Sí. O sea, Sí. en 100 años, ¿cómo la gran noticia es que está iluminada con luz y acá es como no hay tanto, en Broadway no hay tanto movimiento que te distraiga, sino que lo importante es la escena, ¿no? Entonces, la iluminación ha cambiado tanto y modifica, y claro que puede ser un espectáculo por sí mismo. Pero sí, si la iluminación genera espacios y ambienta, entonces uno como diseñador debe tener, uno quiere iluminar las ideas de la puesta en escena, uno quiere iluminar plásticamente el escenario. Y claro, es para dar un matiz determinado, para acentuar un momento dramático, para prolongar, pero qué difícil aplicar los colores o la teoría del color a la escena, porque bueno, aquí el personaje está en un trance psicológico muy fuerte y ¿qué hace como iluminador? Es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que son los grandes retos. Conocer como diseñadores, conocer las cualidades de la luz, la teoría del color, en fin, tantas cosas que hay. Bueno, y un elemento que es importante, la sensibilidad que se requiere para iluminar. ¿En cuánto tiempo puede entrar una luz? Y a veces vemos que no hay eso. Entonces, yo creo que falta más diseñadores, más estudiosos de la luz que digan, bueno, aquí puede ser. ¿Cómo a ese aparato le puedo sacar provecho? O porque un tiro por rasante y no un tiro de lado. Digo, esas cosas que son retos. Y entonces cuando uno va a los teatros, pues de repente te encuentras... Yo he tenido la fortuna de iluminar en el teatro más pobre en su momento, ¿no? En Matehuala, creo que ahí sí voy a hablar de Matehuala. Llegamos a presentar una obra que yo dirigía y que entramos al teatro y ya nos abren el teatro. Y nomás había un foco colgado así. Pero foco normal, ¿no? Eso era todo lo que había de iluminación. Y entonces me acuerdo que compramos extensiones y dos foquitos de frente y ya les pusimos ahí unas cosas y ya ahí hicimos una función. Y he tenido la fortuna esa de iluminar en un teatro carente de equipo, como también he tenido la fortuna de iluminar en el Palacio de Bellas Artes. Entonces dices, pues, ya ese recorrido de espacios. Bueno, y la mayoría de los teatros, hay muchos teatros en la Ciudad de México que están maravillosos, ¿no? En el Julio Castillo, en el Galeón, en muchos teatros que iluminan, en Jiménez Rueda, o en León, en fin, o en el Cervantino, ¿no? En el teatro principal, o aquí en Monterrey, yo creo en todos los teatros se ha iluminado. Sí, creo que en todos se ha iluminado.
de San Pedro, bueno, con producciones del TEC que he iluminado en San Pedro. Bueno, donde yo me crié, donde yo me hice realmente iluminador, fue en el teatro de la ciudad. Yo tenía el padre Mier eh, y entre doctor Corsi y Diego Montemayor en el 85, el 84 al 90, una salita de teatro. Y empezaron a abrir la calle porque iban a hacer el teatro de la ciudad. Y entonces fue cuando iba yo de curioso al teatro de la ciudad hasta que ya estaba construido todo. Y cuando llega el equipo de iluminación, así como que todos nos quedamos asombrados, bueno, un amigo y yo que íbamos, que desconocíamos, o sea, cómo estaba toda la construcción de un teatro, toda la mecánica teatral, las luminarias, y me empezó a interesar cómo funcionarían esas cosas ¿no? que yo en mi teatro tenía así con manualmente unas cajas de hechizos, ¿no? Para la escena. Y entonces yo me hice mucho en el teatro de la ciudad y ahí yo creo que es donde yo he realizado así para mí las buenas y grandes iluminaciones que han acompañado a muchas puestas en escena. No sé si te contesto la pregunta que me haces porque fue muy abierta tu pregunta. Entonces, creo que eh, hay teatros muy bien hechos, con equipos muy completos. Hay espacios donde dices, uy, qué difícil iluminar aquí, ¿no? Pero se puede. A veces un gran equipo, no si es usado no tan apropiadamente, pues no te resulta. Un equipo rudimentario, un equipo muy utilizado adecuadamente, también puede sustituir o ser muy creativo en la escena, ¿no? Entonces, esas son las grandes, pero no estar negado que dice, ay, no hay iluminación, pues no hago nada, ¿no? Entonces, Sí. yo, bueno, nomás, porque anécdota tengo mucho. Fui a un pueblito de Coahuila y no había iluminación. Y entonces conseguimos a un muchacho que hacía bailes. Y entonces era una consolita. Y llega y los pone. Y le dije, no, a ver, vamos a buscarle así una consolita. Vamos a ver si podemos grabar. Y las cambiamos. A ver, esa lámpara, es que yo las pongo. Le dije, no, déjame, ya te digo cómo. Y ya las pusimos y las pudimos separar. Entonces ya después acá. Y la consola me le llevé donde se apagaban las lámparas del auditorio. Entonces ahí y apagaba las lámparas. Y fue divertidísimo y fue muy grato, ¿no? Sí. Ese tipo de satisfacciones que tienes, que por menos elementos de equipo tengas, si lo sabes usar creativamente, pues sí, como en el cine, que son más, pronto, la iluminación que es diferente para el cine o para los videos también. Y entramos ya en una discusión ahí y ya no viene el caso. Un debate más grande, Sí. sí. Pues sí, definitivamente, como menciona, han sido demasiados los cambios en esta área. Pasar, como menciona, tiempos de los griegos, no tener que esperar al tiempo adecuado para que los espectadores puedan verlo, ni siquiera como la iluminación que más nos convenga, sino para que los espectadores puedan ver lo que estamos haciendo, tener que trabajar de esta hora a esta hora, ¿no? Y luego pasar a las velas, luego el boom, que fue la bombilla eléctrica, hasta llegar ahora que pues sí, si bien no siempre se cuenta con los mejores equipos, a veces sí, esperemos que se vuelvan mayores esas veces en donde sí, pero mientras no, lo más interesante es jugar, experimentar con lo que se cuente como bien nos menciona usted. Porque creo que al llegar al teatro, muchas veces, si ya contamos con algunos actores en escena, es lo primero que vemos, o la escenografía como tal. Pero incluso yo como estudiante de teatro me doy cuenta que no siempre volteo arriba para ver qué es lo que estamos utilizando, qué luces son las que están presentes, o preguntarme por qué estarán ahí, ¿no? De repente una luz cálida con una luz fría, es como este juego, ¿por qué lo estarán haciendo? Son cosas que no siempre vemos, a lo mejor lo percibimos y en el momento nos ayuda con la catarsis o para comprender mejor lo que está sucediendo, pero no siempre entendemos qué es, cómo está sucediendo, por qué está sucediendo, ¿no? No, pues así es. La mejor iluminación, tú lo acabas de decir, la mejor iluminación no se ve. La mejor iluminación se siente. Ujú. Entonces yo creo que así partimos de ese principio. Y sí, pasa inapercibido, que al fin de cuentas la iluminación nos lleva a estadios emocionales también, ¿no? Entonces sí, es un elemento fundamental, por eso digo que es un elemento fundamental después del actor, ¿no? En escena, ¿no? Y esa dualidad indisoluble que es el espacio y la luz. Yo bromeo a veces con mi primera clase de iluminación como un ejercicio, ¿no? Para empezar a hablar, ¿qué fue primero, la luz o el espacio?
Y entonces, chantajentemente, todos dicen, que la mayoría dice que el espacio, ¿no? Y yo digo, bueno, bíblicamente hablando, dice que la luz se crió primero. Dice, no, y no me discuten, no, que fue la tierra. Dice, sí, pero bueno, ya empezamos a discutir, ¿no? Pero yo concluyo al final que es un binomio indisoluble, luz y espacio, porque la luz no la vemos hasta que toca un espacio. Y entonces ya ahí dimensionamos el espacio. Pero ya entonces, si lo tratamos ya a la iluminación como diseño escénico, o como un proceso creativo, bueno, ¿cómo quiero iluminar? ¿Qué plástica escénica voy a usar? Esto que acabas tú de decir, ¿no? Entonces, pues sí, para mí la iluminación y que no deja de terminar de estudiarse, ¿no? Yo tengo por aquí varios libros de iluminación y los puede leer uno, pero si no lo practicas, uy, el arte escénico así es, puede ser muy teórico, pero si no practicas lo que lees o lo que sabes o la teoría, si no la pones en práctica, es también como, y es al revés, si no teorizamos sobre lo que hacemos, también no es tan válido también, ¿no? Porque parece que es así como que lo hacemos por impulso, pero no, entonces saber por qué hago esto, por qué quiero poner esto que tú decías, una luz cálida con una luz fría y la combinamos, o por qué un fondo azul o rojo o blanco, o no sé. Pero sí, o sea, para mí es fascinante lo que es la iluminación. Sí, y siempre debe de existir este balance, como bien menciona, no siempre va a ser solamente hacer, 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 que hay personas que empiezan haciendo, pero al final de cuentas siempre encuentran la manera de aprender teóricamente y van haciendo ese balance, o como nosotros que directamente ya empezamos estudiando, que tenemos este balance entre teórico y práctico para entender lo que estamos haciendo y hacerlo para poder mejorar, para ver cuáles son las áreas que hay que trabajar, ¿no? Sí, sí, bueno, y aparte de tener ese diálogo con el director, uno como diseñador, yo creo que un mal diseñador es cuando dice, ¿qué hago? ¿O cómo quieres que te ilumine? Ya empezamos mal. O sea, tú ves una obra, vas a un ensayo, 3, 4 ensayos, haces tus apuntes y entonces tú propones tú. A mí me encanta trabajar con directores que eh, te hacen una observación o dos observaciones nada más y tú llegas y montas tu iluminación, ¿no? Pero hay directores que son iluminadores también, a veces sin dominio de las cosas, entonces ya te dicen, esta escena quiero azul y aquí quiero, pues ya, pues entonces que lo hagan ellos, ¿no? Hay un gran maestro mío, que yo estoy muy orgulloso de haber sido alumno de Alejandro Luna, que es el máximo escenógrafo iluminador en México, ¿no? Claro. Entonces decía, me gustaría que llegáramos a iluminar con un solo foco, con un lico grandote, como el sol, dice, así como el sol, ¿sí? Entonces, pero entonces tenemos que negociar con los directores porque los directores, tú puedes crear un diseño y se ve, tú ves contrastes de luz y el director, no quiero que se vea, ponme más luz ahí. Ay, Dios, bueno. O sea, ese temor a los contrastes de luz en escena, como que de repente dice, bueno, pues ahí te va toda la luz, ¿no? Y ya le pones toda la luz blanca y te puedes ir a tu casa y que así se vaya la obra. Pero entonces sí, entonces pues que deja que también como la gente, como en la calle, ¿no? Pues vas por la calle, vas por la banqueta donde hay solecito y de repente te molesta y te metes a la otra banqueta donde hay sombra y no pasa nada. Pero en el teatro sí, ¿no? De repente, no, ponle más luz o pon más luz ahí que no se ve. Pues si no se ve porque no es importante, ya cuando salga de ahí lo acentuamos en la siguiente luz o no sé, en fin. Entonces hay un diseño de cómo ir creando esa movilidad, porque la luz tiene movimiento, ¿no? En fin. Pero sí, pues no deja de ser fascinante Claro. la iluminación. Entonces yo y la fortuna de descubrirlo. Entonces, y a pocos alumnos en cierto sentido les interesa la iluminación. Es otro de como la escenografía. Entonces, si damos cuenta, en esta ciudad no hay casi iluminadores, no hay vestuaristas. Un vestuarista, y estamos batallando. ¿Quién es el vestuario? Pues, exalumnos, no. Escenógrafos. Pues, empezamos a patinar. Realizadores casi no hay, entonces, y no es que quieran ser actores la mayoría, sino que formarse realmente en la iluminación, en la escenografía, en el vestuario, o sea, ser mujeres y hombres de teatro completos. No simplemente, ay, pero yo soy actor y no sé nada del mundo. No, pues no, yo me considero, por eso te decía, un hombre de teatro, me considero un Claro. hombre, no soy director o soy iluminador, sino un hombre que ejerce la actividad teatral en lo más posible, ¿no? Yo he iluminado, he hecho mis propias escenografías, yo en mi vida he dirigido un promedio de 70 puestas en escena. Ahorita te regalo un libro, ahí lo tengo publicado, es Muy una de mis obras. Y como en 40 yo he hecho la escenografía,
Y no me pongo crédito, que siempre digo, ¿por qué no me pongo crédito ahí de escenografía Gerardo Valdés? Sino le pongo puesta en escena Gerardo Valdés, en vez de poner dirección Gerardo Valdés, pongo puesta en escena, que es un término también más contemporáneo, Ujú. que uno es el responsable como director, ¿no? De la puesta en escena. Entonces, pero sí, entonces, y uno se apasiona y se me va el tiempo buscando la escenografía, buscando elementos en, no sé, en las bazares o en las cuando existía el cuento del Papa era ir a buscar vestuarios, a buscar elementos que estuvieran por allí, ¿no? Este, y aparte, bueno, en los tiempos que uno se... Entonces yo he tenido la oportunidad como director de decir, soy el que hace todo en la puesta en escena y también he tenido la virtud también de decir, soy el director de la puesta en escena, pero tengo un escenógrafo, un iluminador, un vestuarista y un recurso maravilloso, ¿no? Como que yo no me preocupo, ¿no? Yo nomás vengo a dirigir. Y entonces tengo reunión con todos, ¿cómo vamos? Una pieza, sí, vestuario, utilería, música, en fin, todo, ¿no? Y entonces es maravilloso también de esa forma. En estas formas de producción en este país, en esta ciudad, son tan disímbolas como puestas en escena se realicen. Claro. Bien dicen que como personas de teatro debemos de poder conocer un poco de todo. A lo mejor tenemos nuestro fuerte, pero tener un poco de todo, porque por ejemplo como directores, si no tienes principios de actor, ¿cómo vas a saber qué pedirle a tus actores y cómo hacerlo, verdad? Lo mismo con la escenografía, con la iluminación, cómo saber qué es lo que quieres o cómo pedirlo si no conoces al respecto, ¿verdad? Este, pero bueno, no sé, pero bueno, muchas gracias, maestro, por su tiempo, nuevamente, por recibirnos, por brindarnos de su conocimiento, que como ya pudimos ver, es mucho, esperamos poder aprovecharlo, y que las personas que nos están escuchando también hayan aprendido de lo que aquí comentamos, de los varios debates que aquí comenzamos. Sí, y eso yo creo que para realizar una puesta en escena, pues primero es un trabajo de mesa y es un debate de ideas para empezar, ¿no? Y luego esas ideas con fisicalizarlas en la escena. Y ya el texto, toda la teoría nos va a servir, pero por lo que el público va a ver es de sentarse en una butaca y ser conmovido. Al espectador no le interesa cuánto tiempo ensayaron, si se pelearon, si discutieron, que si no sé qué tanto, que si llegaron a acuerdos, que si el vestuario, ¿por qué? El público simplemente se sienta y todavía paga, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Por esa convención, que es el gran elemento del teatro, la convención, cómo convenimos en que esto es, esta silla es el trono, y es una mendiga silla. Sí, pero ese proceso de simbolización que lo crea y el público lo acepta en ese terreno de convención que debemos apelar y entonces por eso es necesario ser asertivos con qué estilo hacemos, con qué género hacemos, o rompemos con todo eso y hacemos, no sé, como ensayo sobre débiles. Entonces está en juego la ficción y realidad, ¿no? En fin, y entonces, las nuevas corrientes, si yo como alumno o como alguien que se está formando, debo entender muy claramente los estilos por un momento dado, pero también las nuevas teatralidades que se dan a partir de los 70s, 80s, y luego un gran cambio que hay ahorita en la actualidad sobre las nuevas narrativas escénicas, las nuevas teatralidades, y entonces, pero entonces ahí va a depender cómo uno acepte la percepción, ¿no? De las cosas. Y el espectador está ahí, el espectador lo entiende, no necesitamos, a veces como teatristas queremos, es que quiero poner eso porque es un símbolo, es un signo, no sé qué. No, el espectador abiertamente se puede colocar desde su posición, de su perspectiva, qué es lo que quiere ver. Se puede poner de una perspectiva muy racional y entonces pues el realismo es muy racional, porque hay lógica, ahí tiene que haber una puerta, pues ahí ponemos una puerta. Pero de repente sí lo podemos ver de una cuestión emotiva y vemos que se deforma y podemos hablar de expresionismo. Entonces los espacios, los textos se deforman, son diferentes. O si son instintivos, pues hay otro estilo de accionar. O si son muy conceptuales, bueno, pues ahí es el minimalismo y esas otras cosas. Entonces yo cuando voy a Marco, pues yo, ¿por qué no entiendo? Pues me quiero ver desde mi posición racional, quiero ver un cuadro blanco con una línea blanca y pues no, tengo que verlo desde otra perspectiva. Entonces tengo que jugar con esas cosas. Y por eso digo que el público es muy inteligente y a veces somos muy queremos como que dar digerido todo, ¿no? El público también es
muy aprensivo, que desgraciadamente es muy poco. O sea, hablamos en números, pues el público escénico es muy poco. Y que se requiere. Entonces, nomás para terminar, se requiere una gran formación, una gran preparación en el teatro, ¿sí? Hacerlo como profesar ese oficio, ¿no? Sagrada, como sagrado, con cierto misticismo, para que los pocos espectadores que hay en la ciudad puedan asistir y que tengamos ese diálogo tan necesario en estos días tan asiegos que vivimos, ¿no? Claro. Pues ya, pues no sé. Muchas gracias a ustedes por venir a mi casa tan temprano. Y aquí estoy por lo que se ofrezca y nos vemos por ahí en la facultad. Muchas gracias, maestro. Redes sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? Yo nomás, es que dicen que los que estamos ya grandes usamos nomás Facebook, dicen. Dicen que yo creo que es cierto, ¿no? Pero en Twitter tengo una y no sé ni cómo subir las fotos. Y es en serio. Es que, esta foto la quiero subir a Instagram y no sé cómo. Pero sí tengo Instagram, ahí sí. Nomás tengo fotos, casi son de obras de teatro. Y en Facebook, así Gerardo Valdés. Ahí estoy. De repente ayer subí precisamente unas palabras, porque a veces, insisto, vemos al teatro, pero no estamos en el teatro. ¿Sí? Porque ahora las redes sociales nos invaden y nos quitan nos amellan un poquito nuestra humanidad. Entonces, no estamos en el teatro porque estamos acá bajitamente ahí estamos con pendientes del chingado celular, ¿no? Un arma de doble filo. Entonces, sí. Entonces, todavía es necesario, ¿no? Ese espacio, decir, es un encuentro, vamos a vivir en este convivio, ¿no? Que por ahí escribí yo precisamente en Facebook un comentario sobre Estrellas sobre Débiles, porque en esta obra o en muchas, los comentarios que la gente pone, aquí en el teatro ya no pone nada, maravillosa, y todo es maravilloso. Las redes sociales, todo es maravilloso. No ponen, oye, la mendiga obra está espantosa, no vayan a verla. No sé, sí, pero entonces aquí todo es maravilloso, todo está bien, todo como que es el lado bueno, el lado bonito, el lado superficial de todo. Pero dice, bueno, ¿pero qué viste? Pues no sé, es que no puse atención a la obra. Pero aquí estoy en el teatro, entonces... Entonces, es que es difícil convivir en y bueno, entonces, porque hay muchos distractores, ¿no? Entonces... Claro. Ay, por eso, y no es que me ponga nostálgico con otros tiempos, sino que difíciles tiempos vivimos, ¿no? Sí, entonces debemos así como que lo humano, dejarlo así, protegerlo, ¿no? Que es una de las grandes misiones que tienen facultades como las que están en Medero, ¿no? Entonces sí, como que conservar todavía lo humano, ¿no? Darle valor a la vida misma, ¿no? Claro. Bueno. Muchas gracias otra vez, maestro, por ser nuestro invitado en este tercer episodio de Podscal Escénico. A nosotros nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como @quetzalescénico y también en YouTube. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Bueno, muchas gracias.